Nada más, ¿en algún punto sí encontrarán coordinación eficaz con los gobernadores? Y la tercera pregunta es, tiene que ver con la llamada con Donald Trump. ¿Hablaron de algún otro tema? ¿Han hablado de la situación de los mexicanos en Estados Unidos, las condiciones en las que han muerto algunos? ¿Hablaron de la OPEP? ¿De algo más? Sí, en el caso de los gobernadores es buena la relación. Desde luego, todos o la mayoría pues está demandando más recursos, porque se está cayendo la recaudación. Los gobiernos estatales tienen dos fuentes de financiamiento. La principal son las participaciones federales, las transferencias del gobierno federal a los estados. Ese dinero se define en cuanto a monto mediante una fórmula que existe. Esas transferencias federales nosotros las hemos entregado en tiempo, en forma, en cantidad. No hay demora, no hay atraso. Que quede esto claro. Hay estados que reciben hasta el 90% de su presupuesto de transferencias federales. Es decir, es un cheque que se recibe. El 10% restante, en algunos estados puede ser más, el 20%. Aquí en la Ciudad de México debe ser como el 40%, son ingresos propios. Esos ingresos propios es el cobro de predial, el cobro de agua, la nómina, el impuesto a la nómina. Entonces, ahora, quienes tienen más ingresos propios y están siendo afectados por el coronavirus, vamos a hablar de los estados turísticos que tienen en algunos casos impuestos a la nómina. Si les baja la contratación de trabajadores, ¿sí?, reciben menos ingresos del impuesto de la nómina y otros impuestos locales. Entonces sí ha habido una disminución. No así en el caso de las participaciones federales. De todas maneras, nosotros lo que recomendamos pues es que se haga un ajuste a los presupuestos, y la mejor recomendación es el que se aplique la política de austeridad republicana, bajo el principio de que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Entonces, a reducir gastos sin despedir trabajadores, pero a pagar la luz, a no pagar tanto en teléfono, tanto en gasolinas, tanto en viajes, viáticos, etcétera, 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 etcétera. Entonces, así se liberan fondos. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Le vamos a dar otra vuelta a la tuerca, porque se puede ahorrar sin despedir trabajadores, sin cancelar los programas prioritarios, al contrario, ampliando los programas en beneficio de la gente, entregando más a la gente. ¿Cuál va a ser la tuerca? ¿Cuál será la tuerca que van a darle la vuelta?
Dijo usted que le van a dar otra vuelta a la tuerca Sí. para la austeridad. ¿Cuál será ese Ya elemento? vamos a aclarar, pero no vamos a ir como otros lo hacían antes y todavía se sigue haciendo en el mundo, que hay presiones a pedir crédito, a endeudar al país. ¿Ustedes creen que a nosotros que venimos de la oposición se nos va a olvidar que cuando impusieron el modelo neoliberal, empezaron a pedirle a los gobiernos desde el extranjero, los grupos financieros, que se firmaran cartas de intención? Ustedes porque están jóvenes, pero sería bueno que se recordara qué pasó en los años 80, en los 90, con las llamadas cartas de intención. ¿Qué pedían a cambio de dar los créditos? Pedían que aumentara el precio de los combustibles, pedían que se redujera el salario, pedían que se quitaran prestaciones sociales, pedían que se privatizara la educación, la salud. Esas eran las cartas de intención. Algún día vamos a hablar de esto, vamos a invitar a alguien que dé una plática. Bueno, eso sigue existiendo, claro, con sutileza, de otra forma, pero eso es una trampa. Argentina entró en crisis hace poco y siguió la receta de los organismos financieros internacionales. Y pobre Argentina. Acabaron con su economía. No quiere decir que solo los organismos financieros internacionales entraron o entran en cuestión, otros factores, pero nosotros no queremos eso. Nosotros vamos a salir con nuestra propia estrategia y se burlan, dicen que no vamos a poder. Como decía un maestro, si es difícil, lo lograremos. Si es imposible, lo vamos a intentar. Nada más lo de Trump. Lo de la llamada, muy bien, en muy buenos términos.